Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios una vez más por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes en este día. Al Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. ¿Qué les parece si mis amados hermanos le damos las gracias al Señor en esta tarde y le pedimos que en su misericordia nos ayude a glorificar su nombre en todas las cosas que Él pide y demanda de nosotros? Que el Señor nos ayude dándonos esa inteligencia que necesitamos tanto del Señor y nos se glorifique nuestra vida, ayudándonos a serle fiel siempre de todo corazón en todo nuestro caminar en Cristo Jesús. Así que oramos, mis amados hermanos, y empezamos la clase de hoy para aprovechar bien el tiempo. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tú nos das. Ayúdanos, Señor, en tu misericordia. Como siempre te pido, perdónanos si nos hemos equivocado en algo hasta el día de hoy. Perdónanos si hemos pecado contra ti, si hemos pecado contra alguno de tus pequeñitos, con nuestros vecinos, nuestros seres queridos, con nuestros hijos y padres, Señor. Ayúdanos en tu misericordia también a servirte y a serte fiel en el sentido de que tu palabra pueda ser aplicable en nuestra vida. Que tú te glorifiques grandemente y nos ayudes, Señor, a hacer las cosas como a ti te agradan y que tu nombre sea grandemente glorificado entre todos nosotros. Gracias, Padre amado. Te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad más de poder estar aquí, Señor, y glorificar tu nombre y estar contento y gozoso al poder ver nosotros a nuestros hermanos que vienen para conocer tu palabra, Señor, de los cuales también en su corazón hay anhelo y deseo de glorificar tu nombre al compartir tu palabra con aquellos que lo necesitan. Ayúdanos en esta tarde y bendícenos a todos nosotros, dándonos esa palabra que todos y cada uno necesitamos en este día, y que tu mano poderosa pueda traer aliento y consolación a través del Espíritu Santo mientras compartimos tu palabra con todos y cada uno de ellos. Permite en tu misericordia que podamos salir de aquí regocijados, contentos y alegres, porque tú eres más que maravilloso con nosotros, Señor. Eres misericordioso y nos ayudas a seguir adelante a pesar de las adversidades de la vida. Tú siempre estás de nuestro lado ayudándonos a seguir creciendo y a seguir madurando en tu obra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que permítanme un segundito, mis amados hermanos, solo voy a conectar la aplicación la aplicación de la Biblia para poder continuar con la clase de hoy en día. Pero de hecho, podemos compartir con ustedes el tema que vamos a compartir hoy, el cual es: nadie las arrebatará de mi mano. Palabras fuertes, firmes, contundentes de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 10 versículo 28. Así que permita el Señor que todos podamos salir edificados y glorificando al nombre del Señor. Así que regáleme un segundito nomás en lo que abre mi programa. Eh, Según yo ya lo tenía listo, pero tuve un pequeño inconveniente que tuve que reiniciar la computadora, así que estamos tratando de abrirlos. Permíteme aquí, déjeme ver el antivirus. El antivirus sí está cerrado, bloqueado, perfecto. Está todo listo. Ok, vamos aquí, el entorno y aplicación cerrada. Gloria al Señor. Vamos a ver. Vamos a posarla por acá. Oh, sí, salió. No, esa no fue. Oh, ok, perfecto. No se guardó. Vamos a abrirla conforme la vamos a ir a necesitando, ok, para no perder el tiempo. Parece ser que en lo que la reinicié me olvidé guardarla. Ok, perfecto. Me olvidé guardarla, pero aquí vamos a prepararla de una vez rapidito. Son solamente tres versículos nada más que tenemos para compartir. Primero es Colosenses 3:3, por si quieren irlo preparando también, gloria al Señor por eso. Colosenses 3:3. Es más, se la voy a compartir para que vean cómo nosotros la estamos utilizando y así de esa manera poder ser bendecidos ustedes también. ¿Dónde estás? Aquí está, perfecto, ok, listo, ok, Colosenses 3:3, el segundo versículo lo tenemos acá, Mateo 24, versículo 1, le damos entrar
Y el último que tenemos, si no mal recuerdo, es el libro de los Hebreos. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 2. Cambiamos aquí nada más. Capítulo 2, versículo 1 y entramos. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahora sí, continuamos con la clase. Gloria al Señor. La clase de hoy, nadie las arrebatará de mi mano. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice Juan 10, vamos a entrar en contexto, versículo 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria al Señor. Pero la palabra que vamos a estudiar en este día es precisamente esas dos palabras, o más bien esas dos frases que Jesús dice, nadie ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego más adelante en el versículo 29 al final dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria al Señor por eso. Así que le damos gracias a Dios por este día maravilloso. Los extrañamos la semana pasada, pero créanme que fue muy difícil poder estar con ustedes. Y como le digo, como siempre les he dicho, al menos que sea una necesidad, una emergencia, pues no vamos a poder estar con ustedes, pero que el Señor permita en su misericordia que en esos días podamos estar más preparados y compartir la palabra del Señor, aunque sea por la mañana, y por la tarde pues cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades. Amén. Así que gloria al Señor. Así que como les decía, estos son parte de este bloque de versículos que es muy difícil compartir a veces con los demás si no se le da el balance apropiado. Acuérdense que estuvimos hablando en las últimas semanas acerca del pensamiento, ¿no?, de las personas que han causado división dentro de la iglesia y que nos hablan unos diciendo la salvación se pierde y otros la salvación no se pierde. Pues esto es uno de esos versículos que necesitamos ver bien el contexto y compararlo con, o traerlo a colación con otros versículos para darle el balance apropiado y que todos podamos ser beneficiados con la palabra del Señor y no cargarnos a un extremo solamente, olvidando los versículos que acompañan o que entrelazan con los versículos que estamos estudiando para no sobreenfatizarlo, sino que le podamos dar un buen balance y que le digo, no olvidarnos de los demás versículos que nos hablan referente a ello, no pasarlos por alto a propósito tampoco, por supuesto, y que Dios nos ayude, por supuesto, a no olvidarnos de ellos, porque es lo que nos pasa mayormente a todos nosotros, los seres humanos, que nos olvidamos, sobrecargamos o sobre retenemos o sobreenfatizamos unos versículos a tal grado que nos hace olvidarnos de todos los demás. Pero que el Señor nos bendiga en esta tarde y nos ayude para poder darle ese balance apropiado y poder todos salir de aquí bendecidos para la gloria del Señor. Así que el versículo es el siguiente, el cual dice el versículo 28, nadie ni nadie las arrebatará de mi mano y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Quiénes son estos que no serán arrebatados de la mano de nuestro Señor Jesucristo? Pues aquellas ovejas que oyen la voz de Jesucristo, que Cristo las conoce y las ovejas conocen a Cristo y que siguen a Cristo. Ovejas a las que Cristo les da incluso vida eterna y por supuesto no perecerán jamás. Y cuando hablan de no perecer jamás, hablan de que nunca van a sufrir ese castigo eterno, esa separación de Dios, lo cual sí lo sufrirán Satanás y sus ángeles y todos aquellos que decidieron seguir el estilo de vida que Satanás les ofrecía. Y obviamente esa vida que está escondida en Cristo Jesús, como lo dice en este caso en particular el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 3, ninguno de nosotros podremos ser arrebatados de la mano de Jesucristo. Y permítanle compartirle Hebreos capítulo 3, versículo 3, dice así, porque, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí donde les digo, si está nuestra vida escondida con Cristo en Dios y estamos protegidos por la mano de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente por las manos del Padre,
No habrá nadie, y digo yo, nadie, absolutamente nadie, ni Satanás, ni los demonios, ni los falsos profetas, ni los lobos vestidos de oveja, ni absolutamente ningún engañador, ni un salteador. No hay absolutamente nadie que nos pueda arrebatar de las manos de nuestro Señor Jesucristo y de las manos, por supuesto, del Padre Celestial. Y cuando digo que nadie nos puede arrebatar, es obvio que el Señor es quien nos protege y que nadie, por mucho que lo intenten, podrá quitarnos la mano de Él. Ahora bien, eso no aplica al pensamiento de nuestros hermanos, de los cuales dicen al final de cuentas que la salvación no se pierde. Y déjenme darles un ejemplo gráfico pequeñito. Todos nosotros compramos frutas allá afuera en el mercado, ¿no? Algunos compramos unas frutas o otras diferentes, pero supongamos que tenemos una bandejita, en este caso en particular, permite bajarle un poco, una bandeja en particular que sean de fresas, por decirlo así. Si yo esas fresas me las regaló mi padre, esa cajita, yo la tengo bien cuidada, bien preservada, están en mis manos, no importa cuánto se esfuercen todos y cada uno de ustedes, al final de cuentas yo buscaré, lucharé y trabajaré y utilizaré mi inteligencia, mi sabiduría y mi poder y todo lo que esté en mi lado para proteger esa fresa y no dejar que nadie me las arrebate. Absolutamente nadie va a poder arrebatarlas de mí porque aparte de mí tengo como respaldo a mi padre quien me ayuda a proteger y guardar ese jarrito de fresas. Pero al final de cuentas no importa cuánto yo me esfuerce por preservar esas fresas, pregunto, ¿por cuánto tiempo yo puedo mantenerlas frescas? Si yo mantengo esas fresas sin darle la utilización apropiada o si no comérmelas, por decirlo así, ¿me podrán durar 3 semanas en las manos? Al final de cuentas, no. Al final de cuentas, mientras yo las preserve en la mano, y le digo, espero que puedan entender esta comparación, las fresas puede llegar el momento en que empiecen a podrirse, que empiece a salirles a lama verde y al final de cuentas lo único que me va a tocar a mí es, al ver las fresas y al ver esas que ya le están saliendo las lamas, empezar a escoger una por una y a tirarlas a la basura porque ya no son apropiadas para mí, ya no me satisfacen, ya al final de cuentas no llenan mi placer, ya no están como yo quería, como estaban al principio, frescas, resplandecientes, no brillosas y que me servían incluso de mucha nutrición, en este caso física. Y trayendo eso a colación, o si pudiéramos acercarlo a la comparación en Cristo Jesús con sus ovejas, es obvio que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Es obvio que ninguno de nosotros pudimos traer nada para obtener la salvación. No pudimos, no podemos, nadie puede pagar la salvación, ni una gota de sangre de Jesucristo, nadie puede pagarla ni con dinero, ni con propiedades, ni con nada material de esta vida, absolutamente con ningún sacrificio, incluso que pudiéramos entregar nuestra vida para ser sacrificada, ni con eso lograríamos entrar al cielo. Así que la salvación no se puede obtener por ningún ser humano en particular. Esa salvación la provee Dios, la protección la provee Dios. Pero al final de cuentas, lo que sí puedo decirle que si no podemos obtener la salvación y tampoco podemos perderla como perder nuestra billetera, al final de cuentas Dios, que es el que da la salvación gratuita a todo ser humano que desea recibirla, es el al que finalmente, si alguno de nosotros suele torcer su vida espiritual y volverse podrida como la fresa, Él sí puede quitarnos esa salvación que nosotros obtenemos. Y para ello vamos a ver un par de versículos que le digo que al final de cuentas demuestran pues que la misma persona, en este caso de Jesucristo, que Él dice que nadie puede arrebatar a las ovejas de su mano. Eso no implica que Él no pueda hacer una selección de aquellas ovejas que por alguna razón deciden apartarse de los caminos del Señor. Como por ejemplo, nosotros le digo, podemos verlo en este caso en particular, que Cristo es el que dice, nadie las puede arrebatar a la mano, pero veamos lo que Jesucristo mismo dice con sus propios labios una vez más, pero por acá en este caso en particular por el libro de Mateo, Mateo capítulo 24, cuando se habla de la destrucción del templo, perdonen, permítanme un segundito, cuando habla de la destrucción del templo,
al final de cuentas, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego, cuando llega al monte de los olivos, le empieza a hablar a sus discípulos de las señales antes del fin. Y dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Pero luego dice Jesús: entonces, o sea, después de estas cosas, hablando ellos obviamente de las señales antes del fin y de la venida de Cristo, y cuándo sucederían las cosas que habló acerca de la destrucción del templo, él le dice: entonces os entregarán a tribulación. ¿A quiénes van a entregar a la tribulación? A los cristianos nada más. Dice: y os matarán. ¿A quién matarán? A los cristianos nada más. Dice: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quién va a ser aborrecido por causa del nombre de Cristo? Solo los cristianos. Entonces, ¿qué pasará con los cristianos si en este caso en particular están todavía predicando en esos momentos difíciles? Dice: muchos tropezarán entonces. ¿Quién va a tropezar? El cristiano, aquel que había sido apartado por Dios, aquellos de los cuales Cristo había hablado hace un momento en el libro de Juan, que Él los mantenía seguros en sus manos. Pero de entre ellos habrá muchos que tropezarán entonces. Y no solamente eso, dice: y se entregarán unos a otros. Así que llegará el momento que vendrá la persecución, y puede venir a mi casa y pueden venir a amenazarme con una pistola, con la muerte de mis hijos, quererlos degollar o abusar de ellos, y yo voy a decir: no, 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 no les haga daño. Yo te digo dónde está todo el grupo de mi iglesia y te digo dónde viven. O sea que se entregarán unos a otros, no las personas, sino los cristianos. Y nosotros continuamos leyendo en este caso en particular, que luego dice: y unos a otros se aborrecerán. Y ese aborrecimiento viene incluso dentro de los mismos cristianos. Y luego dice: y muchos de los falsos profetas, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Luego dice: y por haberse multiplicado la maldad en el mundo entero, incluyendo dentro de los cristianos que van a tropezar y que se entregarán unos a otros y que unos se aborrecerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ay, perdónenme un momento, creo que se me fue. Bueno, vamos a sacar una aquí de emergencia. Dice: y el amor de muchos se enfriará. Y justo ahí es donde yo quiero compartirles la palabra del Señor. Vamos a ver, Juan. Permíteme tantito que se me fue voy a sacar una Biblia diferente de emergencia. Juan, no, perdón, estamos en Mateo, capítulo 24. Qué curioso, ¿no? Que justo ahora cuando vamos a compartir la palabra del Señor se pierde. Gloria al Señor por ello. Dice: ¿dónde están? Señales ante el fin. Dice: me quedé. Dice: el amor de muchos. Ok, por haberse multiplicado la maldad. Permítame un segundito, a ver si puedo pasarlos con ustedes. Pero aquí está, Google Chrome. ¿Dónde está esa? Personal Casting, Personal Edge. Aquí está. Gloria al Señor. Espero que puedan verla. Permítanme estirarlo un poquito. Espero que todos puedan verla y puedan, a ver, permítame, se ve mi DS. Ok, perfecto. El ratón, ok, perfecto. Aquí está, una Biblia de emergencia que encontramos en el internet.
Nos quedamos aquí, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, y de estos que se multiplicó la maldad, dijimos que eran dentro de los cristianos. ¿Y que el amor de quién es el que se va a enfriar? No solamente del mundo, sino de los cristianos mismos, porque ellos mismos entonces tropezarán, se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Al final de cuentas, Jesús termina diciendo en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, Jesús y el Padre nos mantienen seguros en sus manos para que ninguno de estos bandidos ni individuos malignos, como los seres humanos, falsos profetas, lobos vestidos de ovejas, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, no, ni Satanás, ni los demonios, ninguno puede venir y arrebatarnos de las manos de Cristo. Pero otra cosa es muy diferente, es ver que Cristo dice, es necesario que perseveren en tanto en el amor, como lo vimos ahorita en la Biblia, en el libro de Mateo, es necesario que perseveren en no entregarse el uno al otro, sino resistir esa dificultad tremenda, ese principio de dolores que viene sobre los cristianos. Es necesario que persevere en no tropezar contra otros, es necesario que persevere en no aborrecer a otros, así que es necesario que al final de cuentas que él persevere en que su amor no se enfríe por causa de la maldad. Y es necesario que persevere para que esta persona sea salva. Así que le digo, cuando vemos en la Escritura los versículos que llevan un contexto que nos hablan en relación los unos con los otros y nosotros olvidamos ciertos versículos para sobreenfatizar otros, es cuando nosotros caemos en esa equivocación, si pudiéramos decirlo así, donde muchos incluso salen decepcionados, algunos salen diciendo, bueno, pues, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿O pierdo o no pierdo la salvación? No, es que mientras nosotros perseveramos haciendo la voluntad del Señor y glorificando su nombre, eso no quiere decir que estamos pagando la salvación. Ya la salvación la tenemos hecha. O sea, la tenemos ganada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue el Señor el que nos salvó, pero nos salvó, al final de cuentas, podemos decirlo, dando la oportunidad a que el ser humano acepte ese regalo de salvación. Por eso dice Juan 3, 16 y 17, que amó de tal manera Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no por morir Cristo en la cruz del Calvario significa que la salvación es automática para el mundo entero, sino para aquel que la recibe. Si confesares con tus labios que el Cristo murió y el Señor le resucitó de entre los muertos, serás salvo tú y tu casa. Todos esos versículos nos hablan de que la salvación, como dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe, pero es necesario que el ser humano pueda aceptar esa salvación. Y dentro de esa salvación es donde nos encontramos escondidos en Cristo, protegidos por Cristo, guardados en Cristo, mientras nosotros perseveramos en ese amor, en esa armonía, en ese respeto, en eso de servir al Señor y al final de cuentas glorificar al nombre del Señor. Y el Señor al final de cuentas al morir nosotros podemos estar en su presencia para siempre. Noten la gran diferencia en que no pagamos por nuestra salvación. Pero Dios que nos da la salvación gratuitamente, si no perseveramos, si dejamos que el amor se vaya de nosotros, si dejamos que la ira, la gritería, el chisme y todas esas malas cosas que surgen en el ser humano perseveren en nuestra vida, el Señor va a poder vernos como esas fresas que se van pudriendo y va a decir en un momento, lo siento, ya no me sirves más. Y lo vemos plasmado en toda la Biblia. Fue Dios quien llamó a Saúl. Fue Dios quien escogió a Saúl para que liderara como primer rey sobre Israel.
Pero Saúl cometió pecado, Dios le llamó la atención a través de Samuel. Viene él y comete pecado y continúa en el pecado. Y llega un momento donde Dios dice, no, 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 Saúl no más. Al final de cuentas, había sido escogido por Dios, pero no más. Mejor me escojo a David, que es conforme a mi corazón. Y al final de cuentas veamos el contraste, porque Saúl nunca se arrepintió de sus pecados y Dios lo tuvo que desechar. Al final de cuentas David vemos que también llega un momento en que peca contra Dios. No, no solamente comete adulterio, sino comete fornicación y comete asesinato encima de todo ello. Saúl no asesinó a nadie. Saúl no contaminó su cuerpo, como dice, me parece el apóstol Pablo, el que se une a una ramera, un solo cuerpo es, o sea, se vuelve una sola carne. Saúl no hizo eso. Saúl no cometió ni adulterio ni fornicación, pero nunca se arrepintió. Pero David, más sin embargo, cuando Dios envía a Natán, le dice, tú eres ese asesino. Y entonces dice, he pecado contra Dios y pide perdón a Dios. Y ahí mismo Dios le dice a través de Natán, ciertamente no vas a morir, pero el hijo sí va a morir porque el hijo era un hijo producto de la fornicación y el adulterio. Así que al final de cuentas le digo yo, fue Dios el que escogió al pueblo de Israel para que sirviera como un ejemplo a todas las naciones de la tierra, pero no todos los israelitas fueron salvos. Al final de cuentas podemos descubrir que en este caso en particular, a pesar de que Israel fue el pueblo escogido por Dios, hubo personas de ellas a quien Dios prácticamente le determinó el día de muerte. Y les dijo al pueblo de Israel, en especial a los falsos profetas, como en este caso no recuerdo si fue a través de Jeremías, tal vez si no mal recuerdo, cuando habló uno de aquellos falsos profetas, que al final de cuentas le dijo, el próximo año estás muerto. Y así mismo pasó. Israel quedó rodeado por sus enemigos y ahí una flecha lo alcanza y lo mata. Una lanza, una flecha, si no mal recuerdo. Así que le digo, si bien es cierto que el Señor, o sea, perdón, que nosotros no podemos pagar la salvación, tampoco podemos perderla. Pero de la misma manera, Dios que nos dio la salvación, Él sí puede quitárnosla como se la quitó a Saúl, como se la quitó en este caso a muchísimos israelitas, que incluso muchísimos de ellos habían sido salvados por Dios de la servidumbre de Egipto, pero que quedaron la gran mayoría de ellos mayores de 20 años para arriba, la gran mayoría de ellos, todos, casi todos, quedaron plasmados en el desierto y ninguno entró a la tierra prometida, excepto por Caleb y Josué. Pero le digo, Dios escoge, Dios da la salvación, pero es Dios el que determina al final de cuentas quitarla por encima, ¿no? Como lo podemos ver en este caso en particular y lo vimos en el libro de Mateo. Y para entrar una vez más, y con esto culmino estos versículos para la gloria de nuestro Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo 3, el cual dice así, como un subtítulo, una salvación tan grande. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. O sea que el ser humano puede tomar la determinación de optar por un estilo de vida que le ayudará a deslizarse de esa salvación en el sentido de que puede caer en un estilo de vida que no agrada a Dios. Continuamos leyendo para entrar en contexto. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pero dice,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que si el cristiano literalmente no puede perder la salvación, me refiero a caer de la gracia de Dios, ¿cómo se puede descuidar entonces la salvación? Y si nosotros aceptamos que el Espíritu Santo fue el que inspiró a sus santos hombres para que escribieran la Biblia y aceptamos la Biblia como la verdad, como la palabra de Dios, incluyendo el libro de los Hebreos, entonces, ¿por qué es que el Espíritu Santo dejó que se quedara plasmado que podemos nosotros deslizarnos de esa salvación? O sea, si no se pierde la salvación, entonces tampoco se descuida. ¿Cómo se puede descuidar si no hay pierde? Pero le digo, eso surge cuando sobreenfatizamos ciertos versículos, quitándole el balance que tiene en otros versículos que están plasmados por toda la Biblia y que no son los únicos, solo les compartí unos cuantos, pero que al final de cuentas, si nos sobreenfatizamos en algunos versículos, podemos perder de vista este desliz, este descuido, el cual Cristo mismo nos llama a que perseveremos cuidando y protegiendo de nuestra salvación. Y se lo digo por testimonio dentro de la familia, donde al final de cuentas, por ciertas circunstancias, una familia cercana nuestra a nosotros se alejó, los pequeños crecieron, pasaron dificultades en la iglesia antigua que teníamos, pasaron por unas situaciones que no pudieron soportar, iban muy bien por la misericordia de Dios, pero de lo que tanto que fueron empujados con un estilo de pensamiento no correcto, terminaron ellos alejándose de Dios y trataron de buscar de Dios en otra iglesia, en una iglesia que, si no mal recuerdo, su manera de pensar obviamente llevaba una dirección bautista. Cuando el maestro les enseña la predicación, o sea, la enseñanza y todo eso, él les dice, no, dice, pero es que tú ya eres salvo, dice, tú la salvación no la pierdes. Dice, tú te puedes ir al bar, puedes tomar cerveza, puedes ir donde tú quieras. Ya tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. No hay problema, tú ya eres salvo, tú vas a ir al cielo. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Nosotros acabamos de verlos en estos momentos. Así que Dios nos guarde y nos cuide en su misericordia de tener nosotros esos pensamientos a raíz de las tribulaciones que pasamos dentro de la iglesia. Nos cuide y nos guarde de tener un desliz a tal grado que empecemos a descuidar nuestra salvación. Y que al final de cuentas el Señor nos agarre, como digo, las fresitas podridas y empiece a sacarnos y decir como a Saúl, no, 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 ya no me sirves para nada. No, no, sino que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos dé sabiduría e inteligencia, que es por lo que más clamo al Señor cada vez que tenemos peticiones en el momento de oración. Yo digo que el Señor me dé sabiduría, que el Señor me dé inteligencia, que el Señor me dé la audacia para poder compartir la palabra del Señor y poder compartirla bien con estos balances para que las personas puedan seguir perseverando en las cosas del Señor, perseverando en el conocimiento de la palabra del Señor y perseverando en mantenerse firme en las cosas del Señor, sin mirar a diestra ni a siniestra, sino enfocado en el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, para que al final de cuentas, habiendo perseverado, como dice Cristo, haber sido salvos por el Señor y estar en su presencia para siempre. Pero que el Señor nos ayude a tener esa inteligencia y esa sabiduría para poder entender y comprender la palabra del Señor y todos y cada uno de nosotros poderle dar esa correcta interpretación de la palabra del Señor para no llevar tampoco a nadie al tropezadero. Pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que estamos nosotros ahora en este momento, de lo que estamos buscando de Dios, podemos descansar a gusto, mi amado hermano. Podemos descansar tranquilos de que si en este momento llegara cualquier individuo y nos empieza a saltar y nos pega un balazo en la cabeza, o pase lo que pase, al final de cuentas perdemos la vida, nadie nos va a poder arrebatar de la mano de Cristo. Vamos a estar en la presencia del Señor por siempre, porque Él es el que nos cuida, nos guarda y nos
protege y el Señor es el que nos ayuda a seguir adelante en esta vida. Y le digo, si alguien entrara y nos quitara la vida en este momento, sabemos que vamos a estar en la presencia del Señor. Porque el Señor es el que nos guarda y nos esconde en sus manos para que nadie, absolutamente nadie, ni Satanás, ni los demonios, ni nadie pueda arrebatarnos de sus manos. Y yo pregunto, ¿habrá alguien más fuerte que Cristo? ¿Habrá alguien en el mundo entero que crea ser más fuerte que nuestro Dios para decir, no, yo sí se lo arrebato de las manos? No. Al contrario, Cristo dice que es necesario que para poder entrar en una casa de un hombre fuerte, es necesario que alguien lo domine, que alguien tome control de él, que alguien lo ate y entonces poder sacar los bienes de la casa. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con Satanás mismo, atarle las manos, lo entró, lo dominó, lo ató de las manos y ahora Cristo saquea la casa de Satanás, rescatando las almas de aquellas personas perdidas, sin rumbo, sin dirección, sin esperanza, que van rumbo a la condenación eterna, pero lo hace Cristo dando a entender que Él tiene el poderío sobre todos y sobre todo, y no hay nadie más fuerte que Él. No hay nadie más fuerte que nuestro Dios que pueda zafarnos de esas manos, pero que el Señor nos indica en su palabra, como los versículos que les compartí en semanas pasadas acerca del libro de Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias. Él nos impulsa, nos encourage, nos anima a que nosotros perseveremos haciendo la voluntad del Señor. Porque si bien no podemos perder la salvación, Él sí puede vernos y escoger de nosotros a las personas que tienen un corazón endurecido, un corazón que al final de cuentas no está haciendo la voluntad de Dios, incluso está haciendo lo contrario, donde al final de cuentas su amor ni siquiera ha llegado la vida a esta persecución que habló en Mateo 24 y ya su amor se enfrió por su prójimo, su amor se enfrió por sus hermanos y desea que todos hagan su voluntad, cuando al final de cuentas todos deberíamos estar haciendo la voluntad del Padre sin criticarnos, sin juzgarnos, sin sentirnos más santos que otros y sin pisotear a los demás, haciéndolos menos que nosotros y diciendo que los demás no están haciendo la voluntad de Dios y nosotros sí. No, que el Señor nos guarde y tenga misericordia de nosotros y nos libre de esos pensamientos, de esos ataques que surgen dentro de la iglesia y que lo único que hace es separarnos, que lo único que hace es destruirnos, tumbar la moral, tumbar incluso el deseo de querer seguir sirviendo al Señor, que nos libre de estarnos separando los unos a los otros a tal grado que incluso algunos optan por irse de esa iglesia porque ya no soportan más la opresión, la maldad, la injusticia que se está haciendo a su persona. Que el Señor nos guarde y nos libre, porque Él al ver nuestro duro corazón y el conocimiento de nuestro corazón, Él en algún momento oportuno, si a Él le place, puede determinar o darnos salvación y vida eterna una vez más, darnos una oportunidad más de las tantas que nos ha dado ya y que la vemos incluso en la Escritura con el pueblo de Israel, seguir dándonos oportunidades hasta que por fin podamos vivir conforme a la voluntad del Señor o en algún momento oportuno decir, lo siento, ya estoy cansado de ti y sacarnos como esa fresa podrida de entre medio de esa bandejita y decir, ya no soporto más. Y por mucho que lloremos y oremos por la persona, nos dirá Dios como le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl si yo ya lo he desechado? De lo cual incluso yo les di testimonio de aquella hermana que lloraba por aquel pastor, el cual cometía adulterio tras adulterio, fornicación tras fornicación, y no se arrepintió su corazón, y él literalmente sintió que el Espíritu Santo se salió de su vida. Entonces se tiró de rodillas y empezó a clamar a Dios. Entonces lloró, entonces gimió, entonces la hermana oró por ella, clamando al Señor por misericordia, y Dios le trajo esa memoria. No llores por él porque yo ya lo he desechado.
Así que permita el Señor que tengamos nosotros la inteligencia y la sabiduría suficiente para poder darle ese balance a la Escritura y no sobrecargarnos en un solo lado y después tener ese desliz y tener nosotros ese descuido de la salvación que a tal grado puede llevarnos a la condenación eterna, sino todo lo contrario, que en nuestra mente y en nuestro corazón, refugiados en el Señor, en el sentido de saber que el Señor nos tiene en su mano, junto con el Padre, que no hay nadie más fuerte que ellos para separarnos de ellos, con esa confianza, alegría y gozo, paz en nuestro corazón, luchemos cada vez más para seguir adelante sirviendo al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, agradecidos con un corazón alegre a nuestro Dios, porque es Él el que nos está protegiendo. Y si es Él el que nos está protegiendo, ¿qué ánimo debe de haber de nosotros de alejarnos de los caminos del Señor? Ninguno. ¿Qué ánimo debe de haber en nosotros de tirarnos al mundo, de irnos a la borrachera, de irnos a la fornicación, al adulterio, al robo, al engaño, a la mentira, al oprobio y a todas esas cosas que nos dividen a nosotros y nos separan de nuestro Dios? ¿Qué ánimo debería de haber de nosotros? Ninguno. Al contrario, más ánimo de saber que ni Satanás, ni los demonios, ni ninguna otra persona mencionada en la Biblia, vida y por haber, ninguno va a poder arrebatarnos de la mano del Señor, sino que estamos seguros para la gloria de su nombre y por la eternidad. Porque como leímos en los versículos pasados, Él dice que las ovejas, sus ovejas oyen su voz y Él les da vida eterna. No dice les dará en un futuro. La vida eterna ya la estamos gozando hoy en día. Como dice, si no mal recuerdo, una de las cartas del apóstol Juan o del apóstol Pedro, que dice, hijitos míos, estas cosas se las escribo porque para que sepáis que tenéis vida eterna. No que tendremos en futuro. Ya como nuestra alma es eterna, Cristo en su amor y en su misericordia, al habernos aceptado como hermanos y coherederos con Él y el Padre aceptarnos como su Hijo, nuestra vida eterna ya está lista, ya está preparada, ya está en nosotros para que al final de cuentas cuando partamos de esta tierra vamos a estar en su presencia para siempre. Así que eso de que Cristo nos tiene guardado y que nadie nos puede arrebatar de su mano, de Él y de su Padre, debería de nosotros de ser más bien un ánimo, una fortaleza y decir, sé que me están aplastando en la iglesia, sé que me están destruyendo mi orgullo, sé que están barriendo y trapeando conmigo, sé que me siento hasta de lo peor, pero mi Señor me tiene en sus manos. Mi Señor no va a dejar que nadie me arrebate de Él. Y que aunque muriera en ese mismo instante, o me mataran en ese mismo instante, estaré con Él para siempre, para la gloria de su nombre. Así que debe de ser un buen ánimo para nosotros el poder descubrir en la palabra del Señor que debemos de perseverar con alegría y gozo a pesar de la destrucción que estemos viviendo, sea en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, con nuestra familia, con nuestros padres o nuestros hijos, con nuestros seres queridos y parientes, a pesar de todo eso y que estén barriendo con nuestra dignidad por el suelo, lo importante es que el Señor y el Padre nos tienen en sus manos, bien agarrados y bien escondidos, para que no seamos arrebatados de Él, sino que podamos seguir adelante y que podamos superar todas las cosas que nos vengan y poder madurar incluso en las cosas que somos inmaduros y poder aprender el camino del Señor y comprenderlo bien como lo tiene estipulado en su palabra para que nosotros podamos seguir adelante glorificando su nombre con buen ánimo y buen deseo, a pesar del dolor, la angustia, la tristeza, la desesperación y el desánimo, que podamos seguir adelante glorificando su nombre y más adelante al partir de esta tierra encontrarnos en su presencia para siempre. Gloria sea al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por guardarnos en sus manos con amor, con ternura, con cariño, compasión, no dejando que nadie nos arrebate de su mano, que a pesar de que tiren sus aletadas, sus manotadas, Satanás y los demonios, Él y el Padre estarán cuidándonos y protegiéndonos para la gloria de su nombre. Cosa que no nos merecemos ninguno de nosotros, pero por su amor y su misericordia hacia nosotros, lo hace con todo valor,
lo hace con toda ternura, lo hace con todo su poder, incluso se despojó de su gloria para venir aquí en la tierra y lograr obtener para la gloria de Dios Padre a través del sacrificio en la cruz, poder lograr tenernos escondidos, abrazados, guardados, para que nadie nos pueda arrebatar de sus manos. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a agradecerle a nuestro Dios por su misericordia inmerecida, por su amor, que siendo nosotros personas que fuimos malos, perversos, fuimos personas sin un corazón, sin amor, sin misericordia, a pesar de todo eso, Él tuvo misericordia de todos y cada uno de nosotros para darnos esa salvación y vida eterna, la cual la tenemos escondida en las manos de nuestro Señor. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Bendito seas por los siglos de los siglos, oh Cristo. Bendito seas, Padre Celestial. Bendito seas, oh Espíritu Santo. Gracias, mi Dios Trino, por tener misericordia de nosotros cuando éramos malvados y perversos, cuando éramos personas que no queríamos tener nada que ver contigo, cuando nos deleitábamos en la maldad, en la lujuria, en la injusticia, en la perversidad, en el robo, en el engaño, pero en tu misericordia decidiste salvarnos y darnos vida eterna. Gracias por tener misericordia de nosotros y llegar a nuestras vidas para darnos esa salvación que ninguno de nosotros nos merecemos y que ninguno de nosotros podemos pagar con nuestros buenos frutos, Señor, que entre comillas pudiéramos hacer, sino por tu amor y tu misericordia hiciste un llamado a nuestras vidas y permitiste que nosotros pudiéramos dar una respuesta positiva a ella, permitiéndonos que te aceptemos como Señor y Salvador de nuestras vidas, y que tú en tu misericordia entonces nos tomas, nos protege, nos guarda, nos cuidas para que nadie nos arrebate de nuestras manos, pero que nos impulsa y nos enseña y nos muestra que debemos seguir adelante perseverando en tus caminos para la gloria de tu nombre, para que al final de nuestra vida podamos estar en tu presencia para siempre. No porque podamos perder nuestra salvación, sino porque tú, si ves en nosotros perseverar más bien en el pecado, en la maldad, en el engaño, en la desobediencia a ti y a tu palabra, tú puedes ver que nuestro corazón fue cautivado, fue apresado, fue tomado por el pecado y no quisimos dejarlo salir, y entonces desanimarte de nosotros y tener que sacarnos, Señor, de tu gloria y quitarnos la salvación. Ciertamente no la perdemos, tú no las quitas a nosotros por empeñarnos en vivir en pecado, pero sea tu misericordia y tu poder sobre nosotros, ayudándonos a despertar en esos momentos cuando nos desviamos, Señor, cuando tenemos ese desliz, cuando descuidamos la salvación, Señor, que sea tu mano poderosa y tu misericordia sobre nosotros, abriéndonos los ojos, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón para depositar tu palabra y hacernos entender que estamos yendo por el camino equivocado, para hacernos comprender, Señor, que no es correcto lo que estamos haciendo, para hacernos comprender que no te agrada los caminos que estamos llevando, y que en tu misericordia tú nos ayudes a volver para atrás una vez más, como lo podemos ver a través de tu palabra, en este caso de David, quien a la primera pudo comprender que había pecado contra ti, se arrepintió y se rindió en tus pies, y tú pudiste perdonar su vida. Que así en nosotros tú puedes abrir nuestro entendimiento a tal grado que podamos percatarnos que estamos haciendo mal con esos pensamientos en nuestro corazón, y que necesitamos arrepentirnos y pedirte que nos perdones y que nos ayudes una vez más a volver a tus caminos. Gracias, Padre amado. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales.
Gracias le damos a Dios por esta su bendita palabra, la cual nos ayuda a afianzarnos cada vez más en la fe en nuestro Señor, sabiendo y conociendo que Él cuidará siempre de nosotros y nos ayudará a seguir adelante y nos ayudará a darnos ese entendimiento y esa inteligencia para poder percatarnos aún reprendiéndonos a través de nuestro corazón que hay cosas que necesitamos dejar en nuestra vida porque al Señor no le agrada y no es lo que Él tiene estipulado en su palabra para ninguno de nosotros. Así que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar con ustedes una vez más. Y una vez más disculpe por el retraso de la semana pasada, no pudimos estar con ustedes, pero yo sé que ustedes comprenden que nuestras responsabilidades van más allá de esta pantalla, van más allá de esta cámara y debemos ser responsables en todo lo que podamos y con la ayuda del Señor estoy seguro que Él nos va a ayudar para estar con ustedes, aunque sea por la mañana, donde tal vez muchos no tengan la oportunidad porque están en sus iglesias, están con su familia visitando, etcétera, etcétera, no están en su casa, no tienen la conexión apropiada, pero que al final de cuentas el Señor permita que los podamos compartir por la mañana y usted cuando esté tranquilamente en casita pueda escucharlo y alimentarse de la palabra del Señor. Pero que de antemano, gracias por todos y cada uno de ustedes que se preocupa por nosotros y que oran por nosotros y que estamos seguros que el Señor los utilizará para la gloria de su nombre, para que sigan clamando por nosotros, para que el Señor nos ayude a continuar, a seguir adelante, a pesar de que venga lo que venga, venga enfermedad, venga tribulación, venga problema, vengan los ataques del Satanás. Sabemos que están orando por nosotros aquí, allí y al otro lado del mundo, personas que conocemos y personas que nunca conoceremos, pero que estamos seguros que el Señor tiene un pueblo intercediendo siempre los unos por los otros para que nosotros podamos seguir glorificando el nombre del Señor. Así que muchas gracias a todos ustedes que se preocupan por nosotros y oran por nosotros para seguir adelante. Así que el Señor les bendiga rica y abundantemente y si Dios lo permite, pues nos vemos como siempre la próxima semana. Pero por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo para todos y cada uno de ustedes y que el Señor les dé la fuerza para seguir adelante si están pasando por alguna circunstancia difícil, que el Señor les dé ese ánimo para poner sus pensamientos en el Señor y dejar sus cargas en el Señor, para que el Señor se glorifique al manobrar esa necesidad que usted tiene y Él pueda glorificar su nombre en su vida y ustedes estar agradecidos con el Señor por esa ayuda, por esa fortaleza. Así que una vez gracias y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.